Hola Juan Pablo, Hola César, ¿cómo estáis? ¿cómo estamos? Oye, bueno, noticiosa semana, no pudimos grabar la semana pasada porque el caso mío, mi barrio funcionó bien, pero el de Juan Pablo parece que anduvo, que Colapsó guateó mi... total, increíble, Vitacura, me ha tocado gente que le llegó ayer a la 1 de la mañana, Tal cual, eso me pasó a mí. Me llegó así recién la que noticia. eso va a ser un tema obligado de todo lo que ha pasado. Deberíamos tocar en la pasadita a Venezuela, a pesar de que está medio trilladón, y tenemos que hablar también de Estados Unidos, del nuevo escenario, y de pasadita también algo de Bachelet candidata. Yo creo que por ahí estamos, me falta algo, ¿no? No, con eso estamos. Oye, ¿cómo está el tema de Lucho todo esto? Para no evitarlo, digamos. Y está movido, lo acompañé a declarar recientemente, estuvo 2 días declarando. Eh, la prensa dice que la idea del Ministerio Público es formalizarlo, nosotros no nos han dicho nada, puede ser que ocurra. Yo estoy tranquilo que en la parte jurídica estamos ordenados y bien, pero esta es una causa que tiene muchos elementos no jurídicos incorporados, entonces vaya a saber uno. Así que creo que estamos entrando en todo caso en un periodo relevante en que el Ministerio Público va a tener que tomar decisiones. Ya. Oye, partamos por Kamala Harris. Tú sabes que ahora me acabo de enterar que el padre de Kamala Harris era profesor en Stanford mientras yo estudié allá. Tal Era cual. el único profesor de marxismo que había, ¿ya? Y yo me acuerdo muy bien porque mi profesor de macroeconomía lo habían contratado como macroeconomista y tuvo la idea de dedicarse mejor a estudios de marxismo y no le dieron tenure porque en el fondo el resto de los profes dijeron ya tenemos uno. Y esta Tenemos es una unos universidad negros y marxistas. conservadora. Tenemos unos negros y marxistas, así que basta con eso. ¿Ah? Pero era como famosillo, porque no era el negrito de Harvard, pero era el negrito de Stanford. Sí, sí, parece que Y era bien yo concreto. supongo que, yo supongo que la hija no será marxista como el papá, pero la verdad que dio vuelta el tablero y una elección que aquí mismo la habíamos discutido como segura para Trump. eh, Hoy día está lejos de ser segura y yo creo que ha hecho que Trump probablemente va a tener que cambiar de tácticas, de equipo y de fórmula. ¿Cómo lo ves tú? Mira, bueno, primero, excusas de nuevo, estuve sin luz esta noche en la oficina también casi todos los días y quedé medio resfriado, así que disculpen que voy a estar estornudando entre medio. Creo que a los que nos gusta la política, César, ha sido maravilloso lo que ha pasado en Estados Unidos, de un vértigo, cómo han cambiado los escenarios con el atentado a Trump. Primero eso fue hace 3 semanas atrás, nada, y todos Nada. damos por seguro a Trump, Biden muerto, y se produce esta maniobra política, lo que muestra lo que es la buena política, César, ¿eh? Cuando hay visión de que renuncia a Biden, nombra a Kamala Harris, descoloca, cambia el escenario completamente, cambia el framing, como dicen los ciúticos, el encuadre de la discusión y deja a Trump atrás sin oxígeno y además se produce una cosa que Bueno, a y mí, el problema, y al final el problema era Biden. el problema era Biden, tal cual. Entra ella, que imagínate, sería primera mujer, sería primera, obviamente, mujer de color, además, El ella color mitad, mitad jamaicana, como su padre al que te referías tú, y la madre entiendo que es de la India. de la Entonces, India. hija de inmigrante, lo que al final es muy norteamericano esto, primera generación, ella nacida en Estados Unidos, pero primera generación norteamericana, pero mujer, abogada, fiscal, litigante, y si bien no es una mujer de marxista, porque yo creo que hay pocos a esta altura de Estados Unidos, sí es una mujer de centro izquierda, es como Michelle Bachelet. ¿Ah? Entonces creo que Más que yo creo. sí, pero además en un toque que a mí en lo personal, a propósito de las agendas de cada uno, me gustó mucho, nombró recién de vicepresidente, que lo acompaña en la fórmula, a un señor que es gobernador eh, de el estado de Minnesota,
que también es de izquierda y que además se declara como un hombre de izquierda, pero que le gusta la cacería y es cazador y le gustan las armas. Así que yo me sentí completamente interpretado por Ahora ese es como de edad, ¿ah? O sea, como vicepresidente. menor que yo, ojo, la apariencia engaña, menor Ah, que yo, tiene, o tiene sea que es 60 años, tiene pinta descarreteado nomás. carreteado, pero es ex militar de 20 años, ex profesor de historia, era en Estados Unidos, la gente que no conoce la cultura no va a entender esto, pero era coach del equipo de fútbol del colegio. Ah, Muy importante, pero muy importante. fundamental. El coach es una figura que en Chile no existe. ¿Va? Los entrenadores de Estados Unidos, sobre todo los de fútbol, son personajes Sonero. relevantes en la comunidad. Así que yo creo que es impresionante el ejemplo, no nos vaya a pasar algo similar en Chile, a propósito de lo que vamos a hablar de Bachelet después, de que aquí uno dé por sentado ciertos escenarios y se produzcan estos cambios como el que ocurre en Estados Unidos, que piensa que estamos a 3 meses, menos de 3 meses de la elección de Estados Unidos presidencial y se produce un cambio de escenario completo. Y todavía está como sin capacidad de respuesta el equipo de Trump y en las encuestas está subiendo. Y así que yo lo hallo que, como izquierdista que soy, lo hallo muy bonito. Choro, ojalá que esto no signifique que se agudicen los conflictos. No sé qué opinas tú, porque yo creo que con esto se da vuelta el tablero. Las encuestas dicen que es mucho más posible que gane ella, pero al mismo tiempo no veo a Trump reconociendo una segunda derrota. Así que, ¿cómo lo ves tú? Pero probablemente Trump va a reaccionar. O sea, a ver, Trump también tiene bueno. Mira, de esas cosas, Juan Pablo, que estos días que ha estado lloviendo y que sin luz y que no queda. Igual, si los demás están incomunicados, uno también queda incomunicado, por mucho que uno haya tenido internet y haya tenido electricidad. Una serie, oye, en YouTube de música country y cuando tú escuchas las letras de la música country y tú dices, This is Trump, ¿ya? O sea, hay una parte de Estados Unidos, una parte dura, blanca, de Rural, campo, muy rural. rural, muy fuerte, muy fuerte. Yo he quedado impresionado, fíjate que aparte de que me gusta y que son bonitas y qué sé yo, si tú miráis la letra y tú decís, "Ya, estos son himnos a Trump, ¿ya? De echar de menos el pasado, de por qué ahora está lleno de autos chinos y no son el Chevy y el Ford, y por qué no somos grandes como antes, y por qué, o sea, una nostalgia por el Estados Unidos de los 60 de los 70. Antes, eh, ¿no? Y por Estados Unidos de antes de la lucha de los derechos civiles, en Estados Unidos blanco. claro. Pero qué hay, o sea, no está todo dicho, o sea, yo creo que esto es un golpazo, o sea, primero demostrar de que el problema era Biden, más que la popularidad de Trump, había un problema de incapacidad demostrada de Biden. Lo cambian y por esta cabra que nadie daba mucho, de repente sale una media mujer con una media trayectoria, con buen discurso, sin agresividad. Y con una sonrisa. Eh, Oye, la va a tener dura. Yo, si tú me haces apostar, yo apuesto por Kamala Harris Yo hoy día. también creo, ya, claro que hace 3 semanas atrás estábamos apostando por Trump, pero yo estoy de acuerdo Pero con la a mí me política es parece así, po. que, sí, sí, a mí me parece que lo va a dejar sin aire, lo va a dejar sin espacio. Pero vamos a Ahora, ver César, que tú que tienes experiencia agraria por todos lados, ¿no hayas tú que dentro de los conflictos en Estados Unidos y parte de los conflictos en Chile tienen que ver con como los últimos estertores que van quedando de la vida de campo? Esto de la casa, esta gente ya no se entiende la cacería, no se entienden las tradiciones de campo, la religiosidad de campo que era distinta a la religiosidad más sofisticada urbana. Todo este cuento, y sal de Chile, en Estados Unidos, a uno se le olvida que es de los países que tiene mayor población rural, porque es gigante. Entonces, tiene grandes ciudades, pero no tiene Estados Unidos ciudades gigantes. No tiene Ciudad de México con 20 o 30 millones de habitantes. oye, y es un país muy religioso. Pero Es con un una... país que tiene tasas de natalidad notables, Sí. ¿ya? Entonces, Y que tiene tradiciones muy fuertes, o sea, el 4 de julio,
sus canciones, Amazing Grace, su himno religioso patriótico. O sea, es un país que nosotros, claro, vamos a Miami, vamos a Nueva York, vamos a San Francisco, pero esos son como casi como las excepciones. Es Claro. en el centro duro de Estados Unidos donde se cerraron las fábricas de autos, donde se ven desplazados, etcétera, etcétera, que es donde está la mayor parte de los votos. Está lleno de estas ciudades de 100.000 habitantes, 50.000 habitantes, que son ciudades semi-rurales, ¿no? Y que la gente acude a esos lugares, pero viven del campo. Es un país que tiene en ese sentido a mí por lo menos donde yo estuve viviendo en Ohio, y es básicamente rural, no hay ninguna ciudad gigantesca en Ohio. La más grande que si no me equivoco, es Cleveland, tiene alrededor de 700.000 habitantes en un estado que tiene como 13 millones de habitantes. Y es la más grande. Y todo el resto son ciudades chiquititas, con vida rural. Oye, escúchate un canto notable de Merle Haggard que se llama Okie from Muskogee. Entonces termina diciendo Muskogee, Oklahoma, USA, y que dice, nosotros no andamos con el pelo largo, nosotros usamos Mm. botas, no usamos sandalias, y te da todo un abecedario de lo que es ese mundo semi-rural, chico, de pequeñas comunidades muy unidas y muy religiosas. Tú sabes que incluso, César, a propósito del libro que voy a recomendar después, esta cuestión cuando uno se mete en Tucídides, ya saben los amigos y amigas que nos escuchan que yo tengo una fijación con los historiadores griegos. Y Tucídides en la introducción de su libro sobre la guerra del Peloponeso, él muestra esto. Él junta, no es el único, la civilización con las ciudades. De hecho, viene de Civitas, ¿no es cierto?, del concepto de ciudad en latín. Pero dice eso y muestra cómo lo distinto, ya en esa época, 2500 antes de Cristo, la distancia, perdón, 2500, 500 antes de Cristo, la distancia que hay entre la vida en Atenas con las vidas rurales y describe, por ejemplo, a propósito de Estados Unidos, cómo la gente que está en las comunidades rurales anda armado, dice. Pero acá en Atenas, dice, ya no tenemos esa costumbre, somos civilizados, nosotros nos andamos armados, dice. Entonces, ojo, porque esas mismas tensiones hoy día se están enfrentando a lo mejor políticamente en Estados Unidos. Porque la religiosidad, César, tú que tenías una pata puesta en los dos lados, que estudiaste en Santiago, pero tenés pata puesta en el campo, la religiosidad rural es distinta a la religiosidad urbana. El No, pero catolicismo, oye, en Estados Unidos la religiosidad es muy grande. O sea, en Estados Unidos se le canta la bandera en los colegios al partido. Bueno, tú estuviste, ¿no es cierto? el Eh, Pledge of Allegiance. y la oración al almorzar, al comer, es una cosa normal. Aquí es una excepción. Claro que hay gente, yo tengo amigos que son muy religiosos, que son del Opus Dei, Pero etcétera, es etcétera. excepción, pero es la excepción. Pero es excepcional, allá no es excepcional. Por lo tanto, ahí hay una tecla que la gente, que los candidatos a la presidencia, a lo menos, tienen que saber tocar, ¿ya? Y como decía un senador por Wyoming, decía, en Wyoming no tenemos vacas sagradas, excepto las vacas. Pero bueno. No, hay que seguir atentamente el tema de Estados Unidos, está apasionante, muy dinámico y muestra que uno tiene que tener cuidado con los vaticinios, porque además las encuestas que daban como ganador hace una semana atrás a Trump seguro, hoy día se dieron vuelta y están dando todos de ganador, esta misma encuesta a la Kamala Harris. Pero mira, bueno, lo que significa que un par de semanas en la política es una vida, ¿ya? Tal cual. Oye, vamos a nuestro desastre, ¿ya? Yo aquí soy muy crítico después quiero saber tú, ¿no? Yo soy muy crítico, bueno, primero de las empresas, ¿ya? Que a todo esto son dos empresas gubernamentales, una de Italia y otra de China. Ojo, ¿ya? Así es. Eh, Porque el principal desastre o riesgo que tiene una empresa como esa es lo que pasó, ¿ya? Entonces, en sus mapas de riesgo tiene que haber estado muy alto y obviamente que no estaba. Segundo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, un desastre.
O sea, porque es el regulador, es el que debería haber dicho que usted está preparado para esto o no está preparado, y si no está preparado, prepárese. Tenían en el cajón la ley de la basura aérea, que es parte del desastre, ¿verdad? Tal Porque cual, ahí la sobrecarga de los postes. está colgado todo, ¿verdad? Entonces ha empeorado y ha dificultado el tema. Y las municipalidades también. O sea, a ver, el tener árboles peligrosos y tener cuestiones, piensa tú, Juan Pablo, que gracias a Dios esto fue en invierno cuando los árboles no tienen hoja. O sea, salvo los eucaliptos y un par de cuestiones. Esto te pasa en noviembre y estamos sin bañarnos hasta enero. Entonces yo creo que aquí hay harta responsabilidad. Yo encuentro que echarle toda la culpa, bueno, hay que encontrarle la culpa a alguien, obviamente. Encuentro además matonesco el que digan que les vamos a quitar la concesión, porque la verdad que es muy difícil, o sea, está bien para decirlo al público, pero después litigar con el CIADI, litigar. Una de las empresas es de Cincha, del presidente de China, el otro, bueno, es del gobierno italiano, que es de la Unión Europea, entonces tampoco uno puede tontear con eso y de hecho han estado regulando. Pero cuéntanos tu aventura, vos, si tú lo Una tuviste en vivo semana. y en directo. Lo primero creo que es un desastre mayor, César. Eh, una semana sin luz lo viví y es una situación, más allá de que uno se resfría, se echó a perder una cantidad de cosas en mi casa más o menos grandota. Se echó a perder la calefacción. No sé qué pasó con el voltaje entre medio, que se quemaron unas cuestiones del sistema de calefacción. Además, volvió la luz y la calefacción no funcionó y está hecha a perder producto de esto. Pero además es el colapso de todo, o sea, porque nos han vendido que la electricidad es la energía limpia, entonces tiene calefacción, el agua, todo funciona en base a la Y electricidad. tú tu cocina también es eléctrica. Cocina eléctrica, tuve que ir a Doite a comprar una cocinilla a gas de esas de camping chiquitita y con eso nos batíamos lo que podíamos y pedir comida. Pero fue un desastre, pero además supe de otros vecinos con problemas serios. Nosotros somos todos sanos, pero imagínate lo que es tener gente enferma en la casa, tener niños enfermos, tener guagua o tener ancianos, gente enferma. Esto fue en lenguaje técnico. Oye, te queda, y no hay televisión. O No, sea, desastre. Pero además, además, o sea, te voy a dar un dato. En mi casa nos quedamos sin electricidad y nos quedamos sin señal de celular. La antena que estaba, y por eso no se podía vino. hacer nada, la antena que estaba en lo curro frente a mi casa se vino abajo de Entel. Y hasta este segundo estoy sin la señal de celular completa. O sea, señal me funciona a veces y se corta entre medio, pero jodió el celular. Entonces estábamos sin electricidad y sin celular. Pero además, César, a mí lo que me parece más inaceptable es que al tercer día nadie podía tener un diagnóstico y decir un diagnóstico y un pronóstico. Y ahí es donde está yo la razón. O sea, lo primero, ¿cómo crea esta una empresa? Que es una empresa que cobra caro, que le hemos pagado hasta las ganas en todas las cuestiones. No es capaz de decir, oye, nos vamos a demorar una semana, nos vamos a demorar 2 días, 3 días. Y además dicen públicamente, no sabemos todavía cuánta gente está sin luz al tercer día. Entonces, a mí me parece, primero, que la empresa, del punto de vista comunicacional, de preparación para esto, César Valle, No, increíble, increíble. o sea, el antimanejo de crisis por parte de la empresa. En segundo lugar, déjame saltarme a la SEC y a los municipios, las entrevistas que yo vi del ministro de Energía, desastrosas. Cuando sale un ministro a hablar de esto, tiene que hacer contención, tiene que mostrarse que está a cargo del tema. Y al revés, nervioso permanentemente, hablando en un lenguaje técnico y que uno no le entendía lo que estaba diciendo y que se compraba pronósticos que tampoco funcionaban. Y la sensación que yo tengo, no sé cuál es tu información, pero la información que tengo por la prensa es que solo cuando interviene Boric y le dice, ¿qué es esto? ¿Hasta cuándo sigue? Y les dice, amenacen con la caducidad. Y empieza el cuento, recién ahí las cosas no sintió que se movió. Pero mientras no entró el presidente Boric, los ministros, la superintendencia, los municipios, no dieron pie con bola. Todavía, César, la Gran Vía aquí en Vitacura, la Gran Vía está cortada por los árboles. Bueno. Entonces es una cuestión que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo los municipios? ¿Cómo no hay nadie a cargo de la situación? Además,
se quejan de que esto pasó por primera vez, pero ya sabemos que estamos viviendo tiempos de clima extremo. Y O por lo nadie pudo haber sido un terremoto también, ¿cachai? O sea, si en Chile es un país de eventos inesperados, o sea, tiene que estar en el radar de una empresa tan grande o empresas tan grandes, tiene que estar en el radar el cuento. y de las autoridades, pues, César. ¿Cómo las autoridades no tienen simulado esto antes? ¿Qué vamos a hacer si se produce un corte? ¿Cómo vamos a saber quién hay? ¿Cómo se demoran 6 días en sacar una compañía? Me imagino que eran que como 160. Disculpa, esto es culpa del apagón. Se demoraron casi una semana en decir, oye, ¿sabes que nos dan abasto los equipos de la municipalidad? Vamos a sacar 160 soldados. Y Disculpa. yo tenía planificado desfilar el día 14 para el natalicio de Bernardo Higgins, se suspendió porque ahora salen los militares a hacer la pega que querían hacer, las municipalidades, las empresas afectadas, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo la impresión que esto en lo jurídico va a ser un desastre, César, para todo el mundo, porque mi impresión es que se ha muerto gente con esto. O sea, aquí había alguien enfermo, alguien que le falló la calefacción, alguien que tenía máquina, La gente electrodependiente. la gente electrodependiente, y la sensación que uno tenía, por lo que yo veía en las redes, en el barrio mío tenemos de estos WhatsApp, ¿no es cierto? Y la gente reclamando y no nos pescaban, o sea, la cantidad de gente que decía, llamé y no pude hablar con nadie, no me atendió nadie en Enel, y después llamando a la municipalidad y tampoco con la municipalidad ninguna respuesta. Entonces, yo creo que fue un No, desastre muy mal. ahora, una cuestión respecto a lo que tú dices, las baterías de ministros. Tú sabes que una de las conclusiones del equipo íntimo de Piñera fue que los ministros que venían de la academia eran un desastre. Bueno, te digo, si tienes un segundo, mira las intervenciones del ministro Pardo, están en YouTube, mírenlas, pero de verdad no entender nada del rol público de contención que tienen que tener las autoridades, si no es un favor que le estamos pidiendo. Oye, ¿qué es lo que decía eh, Ricardo, mi amigo y tu amigo, que era psiquiatra, Caponi, que decía Caponi, que en paz descanse, y decía, el rol del liderazgo en crisis es esto la es, contención y la conducción. pero Y no obvio. tuvimos ninguna de las dos O cosas. sea, imagínate, César, primer día, se junta el ministro con las empresas eléctricas y le dice, ¿cuál es el diagnóstico? Es que no tenemos, ¿cómo que no tienen? Y les debió haber dicho, tienen 24 horas para hacer un diagnóstico. Y debió haber salido a decir inmediatamente, mira, acabo de pedir un diagnóstico, no me dieron un diagnóstico, les di un plazo de 24 horas y les aviso que si aquí en 24 horas no tenemos un diagnóstico de la situación, y esto no pasa hasta que se mete Boric. Entonces yo hallo que es entre incompetencia, pero además no entender. Yo escuchaba al ministro que era más nervioso, weón. Viendo, bueno, nos vamos a hotel, no nos vamos a hotel, cómo lo hacemos con el colegio de los niños. Y como te digo, viendo las conversaciones entre vecinos de grupos de amigos en la dehesa y en Vitacura, que pasaron toda la semana también sin luz. eh, pero yo me imagino además en zona, César, en que hay problemas de seguridad, además. Nosotros No, estuvimos, pero horrible, por eso que la gente está furiosa. Está bueno, furiosa por tuvimos, todo. para que tú sepas, tuvimos A barricadas mí al lado de casa. me da rabia lo de la basura aérea. O sea, tú sabes que es de Movistar es el dueño como del 80%, porque son los teléfonos fijos antiguos. 5 años la ley lista. Y todavía no Cinco tiene años. reglamento, pero además no tiene reglamento. Y de hecho yo entiendo que la razón, yo no cacho mucho el tema, así que me puedo equivocar, pero entiendo que esto es un negocio para ellos. Y el negocio es porque cobran por la servidumbre Cobran, claro. a la O gente sea, que se quiere meter el él, cable, el que sea que se en mete él, por ahí, les claro, en cobran. él la compañía distribuidora es la dueña del poste. Entonces ellos tienen un negocio cuando se cuelgan el TV cable, cuando se cuelgan los teléfonos fijos, etcétera, etcétera. La cosa de Y internet, eso ha etcétera. complicado de sobremanera la cuestión porque nadie entiende cuál cable tiene electricidad, cuál cable lleva fibra óptica o qué sé yo qué cosa. Tipo, y yo en un momento que reclamé a la municipalidad por qué tenían
no hacían nada por sacar ciertos árboles. Me decían que cuando estos árboles se caen sobre el tendido eléctrico no puede entrar la municipalidad y tienen que entrar No, ellos, los eléctricos primero, a desactivar la cuestión eléctrica. No pueden llegar y yo no sabía eso. No, no sé por qué no se electrocutáis. claro, entonces Voy a armar un no incendio. podían actuar las municipalidades en algunos casos y tenían que esperar al otro. Ahora, como dices tú, la impresión que uno tiene además es que los municipios y las empresas eléctricas no hicieron el trabajo de prevención mínimo. Ninguno, No, ninguno. terrible. Oye. Bien Boric, pésimo allí a nuestro ministro de Energía, ¿va? Y a la SEC, Bueno, para decir, ¿va? oye, y vamos a el último cachito. Bueno, Bachelet, que tú alguna vez me has dicho que decía que no, que no, que no, tiene toda la cara de que sí, que sí, que sí ahora. Es que se está produciendo una cosa, yo no lo había visto antes, César. Yo tengo mala memoria, así que a lo mejor me corrige esto, pero ella no se ha declarado candidata, nadie la ha declarado candidata y ha ido apareciendo esta cuestión sola y se ha ido generando. Y esta escena que vimos en esta convención de candidatos a alcaldes que hubo y concejales, en que ella es la que. Y todo el mundo decía en los diarios, los redes en la segunda, peleándose por sacarse fotos con ella y está transformada, de hecho, no solo en la candidata potencial, sino que en la líder del sector. A Había ti como te gusta, a ti que te gusta Aristóteles y todo eso, como decía Aristóteles, la naturaleza aborrece el vacío. tal cual. Yo creo que tú lo has dicho varias veces, César, y yo creo que este ejemplo es brutal. Es como que salió por generación espontánea. Uno no nota una maniobra política. Está en el vacío político que había en la centro izquierda que empieza a aparecer sola y yo no la he visto a ella candidateándose formalmente. O sea, de verdad. Y yo creo que esto no es porque ella haya querido ser candidata, Mm, absolutamente. porque ella lo pasó súper mal. Ahora, ¿cómo le va a ir? Es complicado, o sea, la izquierda está pasando por un periodo complejo, con todas sus discusiones internas. Es triste también el que no haya una sucesión natural de la generación de Toá, ¿ya? Sino que es que esto es como si hubiera habido un Piñera 3, ¿ya? No, pero de eso lo hablamos, César, antes que se muriera Piñera. Yo creo que él era evidentemente, y él quería además, impresión, pero que él era evidentemente el hombre que venía. Aquí hubiéramos estado con Bachelet, Piñera de nuevo en estas alturas, si no se hubiera muerto. Piensa tú que estas cosas son increíbles. Tuvimos Frey. Frey, yo creo que si no es por el golpe, hubiera querido ser de nuevo Frey papá. Tuvimos a un Jorge Alessandri que ya estaba por segunda vez también y viejo también. O sea, ahí pasó un tema parecido al de Biden, ¿ya? Que se hizo evidente que el caballero estaba muy viejo. Salvador Allende fue 5 veces candidato. Y si termina su periodo, yo te aseguro que de repente en una de esas se hubiera repetido, quién sabe. O sea, eh, y eso pasa en Latinoamérica. O sea, algo hay aquí. O sea, Frey se postuló por segunda vez, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y perdió con Piñera. Piñera se repitió, Bachelet se repitió, ahora vamos por tercera vez. Aquí hay algo malo, algo que no nos está funcionando, porque es bueno que haya alternancia en el poder entre la derecha, la izquierda, que aparezcan cosas nuevas con el Frente Amplio, o el propio Cast, aunque yo no soy su partidario, pero van apareciendo figuras nuevas. Pero esto de que no nos seamos capaces de generar nuevos Ahora, ¿cómo, liderazgos, César? Esto pasó igual en forma más brutal en la derecha con la muerte de Piñera. Piñera ocupaba un tremendo espacio en la derecha. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí, César? Falleció en este accidente terrible Piñera y se genera, yo tengo la impresión, un vacío de poder también, pero no se ha llenado en forma como tan nítida como ha pasado con la Michelle Bachelet. lo que pasa es que yo creo que ya él y Matei está instalado. Él y Matei y Cast estaban instalados Cast desde el día 1 en que dijo yo voy a competir en la papeleta, sin asco, ¿verdad? Desde el plebiscito. Evelyn Matei se venía perfilando. Es un proceso
Es como un proceso de Toa, pero el proceso de Toa salió fallido y el de Ellie Matei no. Entonces yo creo que hoy día ella está instalada, tiene que tener mucho cuidado, piensa tú que queda, tiene que aguantarse hasta mayo. Lo mismo está haciendo probablemente Michelle Bachelet, está guardándose. O sea, una vez que tú dices yo soy candidato, te empiezan a disparar y a dar con todo por el otro lado. Entonces hay que resguardarse. Pero, pero lo increíble es que Michelle Bachelet, por otro lado, tiene equipos trabajando de hace tiempo, porque les propone a los alcaldes una serie de cosas. Ahora, ella, para mi gusto, tú sabes que yo le tengo harto respeto y cariño, porque conmigo fue una duquesa, pero carga con una serie de políticas que han sido súper malas para el país, que va desde el sistema fragmentado de la política, la bajada de los patines de la educación y los liceos emblemáticos, una reforma tributaria que no tuvo éxito porque no se recaudó más, pero produjo una pila de desórdenes. O sea, apoyó el plebiscito que perdió, o sea, va, va a volver cabal. Entonces, carga con una mochila grande, como la habría cargado Sebastián Piñera si es que hubiera estado por tercera vez, en que ya no habría sido un gran demócrata, como dice ahora, como están diciendo todos, sino que habría sido el acusado frente a la Corte Penal Internacional, el abusador, violador de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, estas repeticiones tienen la gracia de que todos te conocen. Ella tiene un carisma personal increíble, es una gran candidata, es una mujer muy inteligente, ¿ya? No la va a tener fácil, va a estar entretenido el tema. Ahora, ojalá aprovechen que el sueño que uno humildemente como ciudadano siempre tiene, las campañas son una oportunidad para instalar temas novedosos, buenos. La Evelyn es tan preparada, ¿no es cierto? Ella es súper competente en lo técnico. Fue, por lo que entiendo, tú fuiste profe de ella, entiendo que fue re buena alumna en la universidad, además. Muy, muy. Entonces las dos son como Mateas, además. Y por lo tanto sería una tremenda oportunidad, si fuera una campaña entre ellas dos, sería una linda oportunidad para instalar temas de fondo. ¿Ah? Sí, y no para sacarse la cresta Claro, como estamos claro. viendo en Trump y Biden, una cosa que es horrorosa. Sí. Oye, y se nos acabó el tiempo con todo, ¿ya? Así que vamos a la parte livianita. Mira, yo tengo la impresión que algo la recomendé antes, pero ahora la terminé de ver y recomiendo encarecidamente hoy día metido dentro del canal Disney, pero es en lo que era antiguamente Fox, hoy día se llama Star, eh, una serie que se llama The Old Man, muy buena, Old Man. The Old Man, el viejo. Eh, Jeff Bridges actuando muy bien, con muy buenos diálogos, una historia extraordinaria. Es como una especie de teleserie, pero con espionaje metido entre medio, pero con un antihéroe. No, muy interesante y muy bonita las situaciones. Me encantó la serie, así que recomiendo eso encarecidamente. Como libro, a propósito de lo que les digo, esta cosa que uno siente que hemos avanzado tanto de repente, y después cuando uno lee los griegos llega a la conclusión de que no. Este libro, que lo he estado repasando para un cursito que estoy preparando en la universidad, pero que es maravilloso, se llama Las relaciones entre las ciudades-estado en la Grecia clásica. Y entonces esto está escrito por una doctora de la Universidad de Manchester que se llama Polly Lowe, y ella analiza cómo, y esta es la misma historia, César, los conflictos que había entre esta isla y la otra y buscaban mediar se mete ella para ver que tenía sistema de arbitraje igual a los que tenía. Y entonces, ¿cómo para evitar los conflictos bélicos se buscaban arbitraje? Pero ¿en qué casos las grandes potencias no iban al arbitraje, sino que iban a la guerra directamente? Extraordinario. Pero uno tiene la sensación de que hemos avanzado re poco desde esa época hoy día. Pero lo recomiendo porque es bien fascinante. Yo por lo menos era un tema muy ignorante. Uno sabe de Atenas y Esparta nada más y descubres el universo de ciudades que había, las relaciones entre una ciudad o una islita y la otra, y las distintas culturas y matices que habían adentro y cómo se manejaban entre ellos. Muy interesante. Y de la comida, César, el otro día me acordé de una cosa que como poco ahora, pero que cuando chico me encantaba y que entiendo que es súper chileno, que es el chupe loco.
El chupe Ah, loco, po, súper, que me sí, acuerdo po. cuando chico era mis platos favoritos, no siempre se encontraba, loco, pero era exquisito. Y mi mamá lo preparaba muy bien en la casa también. Así que me acordé del chupe de loco y me dieron ganas, hace años que no me como un chupe de loco, con los locos grandotes que habían antes. Así que, ¿cuáles Sí, son tus po. recomendaciones? Mira, el libro, me acabo de terminar, oye, un libro que además acaba de salir. La data es que está, lo saqué por Kindle, que se llama Autocracy Inc. O sea, la empresa de las autocracias, de la Anne Applebaum, en Ah, que te va mostrando cómo se van haciendo amigos los autócratas y se van apoyando entre ellos, que a todo esto sale ahí Maduro, Chávez, por supuesto, ah, en gloria y majestad, y cómo lo apoya Putin, cómo se va formando Putin, cómo se va formando todas estas autocracias que además terminan siendo cleptocracias, para qué decir, en África o qué sé yo, y cómo China y Rusia apoyan a estos claro. líderes, Irán, y se van metiendo y se va armando, por eso se llama Autocracy Inc. Muy Eso el bueno. libro. Bueno, o sea, entretenido. En plato, que me lo comí en el Starnberg, que está ahí en Alonso Córdoba, Hoy ¿ya? seguido para allá. La lengua con salsa nogada. Sí, Buena, exquisito. buena, buena. A la antigua. Sí, muy buena. ¿Ya? Y una película que me la recomendaron, yo no la he visto porque no he tenido el tiempo, un grupo de amigas que se llaman Las Congresistas y que recomiendan una que se llama A Toda Madre, ¿ya? Entiendo que está en Netflix, pero ahí se las van a mostrar y dicen que es excelente. Buena Así recomendación. que por ahí estamos. Ya pues hay que seguir atentamente lo que pasa acá y lo que pasa en el mundo. Así es. Ya, oye, mejórate, po. Oye, ¿Ah? disculpen todos y todas, disculpen mi estornudo, No, pero pero si no se pega, no se pega a y través de no la se pega y red, es así que culpa de ten Nel, además. cuidado, ¿ah? Ya pues, Ya, un abrazo bien, grande, ya pues. cuídate. Chao. Chao.